este es material para la clase de Historia de la Filosofía 7, Hegel, denominada Hegel y el siglo XIX, y es la sesión 5. Entonces vamos a ver ahora un poquito sobre el joven Hegel, que es lo que nos toca en esta sesión, y digamos que vamos a cubrir un periodo temporal que abarca pues unos 20 años más o menos, y que bueno, pues se desenvuelve en varias ciudades del ámbito germano parlante: Tübingen, Berna, Frankfurt y Jena. Hay que comenzar diciendo que todo este material de Hegel tiene un carácter fragmentario, excepto el material de Jena, que es el escrito sobre la diferencia entre los sistemas filosóficos de Fichte y Schelling, que fue publicado en 1801. Con esa excepción, estos materiales no fueron publicados en vida de Hegel, sino que fueron compilados posteriormente por algunas asociaciones o círculos de amigos de Hegel, especialmente lo que se conoce como los escritos teológicos tempranos de Hegel, que corresponden grosso modo a la edición española de los escritos juveniles a cargo de José María Ripalda, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Hay muchos textos, vamos a revisar aquí muy someramente algunos de esos textos, quizá los más famosos o los que son más interesantes. En primer lugar, La positividad de la religión cristiana, 1796, escritos durante su estancia en Berna y después de haber terminado sus estudios de magíster en teología en el Tübingen-Stift, en el seminario de Tübingen. Vamos a ver también un poco de Leusis, el poema que él escribe a su amigo Hölderlin antes de viajar a Frankfurt desde Berna, y también pues un poquito de este fragmento de el primer programa, o del programa más antiguo, como se quiera traducir, de el idealismo alemán, ¿no? El sistema del idealismo alemán, que es de 96-97, y bueno, un poquito también sobre el escrito de la diferencia ya mencionado. En general, entonces, vamos a tener que mencionar esto: la obra de Hegel, tal y como se conoce en el corpus, tiene varias partes, y una división es la que consiste en agrupar de un lado los escritos publicados en vida de Hegel y por otro los escritos no publicados en vida de Hegel. Entonces aquí estamos viendo los primeros escritos no publicados en vida, y si tienen una forma fragmentaria. A los escritos no publicados en vida hay que agregar las Vorlesungen, filosofía de la historia, en historia de la filosofía, en estética, y otros materiales, ¿no? Que hay que agregar a los escritos no publicados en su vida, aunque son parte del corpus. Entonces, quizá el arranque es en Tübingen, en donde él concluye sus estudios en 1793, ¿no? Recuerden que Hegel nace en el 70, 5 años antes de Schelling, que nació en el 75, y una década más o menos, 8 años más bien, después de Fichte, que nace en el 62. Solo para ubicarnos temporalmente. Entonces ahí lo que priva son intereses de tipo, digamos, teológico religioso, por eso a veces se refiere a esta etapa del pensamiento de Hegel como la etapa teológica. Pero en todo caso, recuperando aquí material, por supuesto, del Hegel de Charles Taylor, por cierto, ha sido traducido, no sé si está comercializado adecuadamente, ha sido traducido
al español, el Hegel de Taylor, ¿no? Pero en la parte donde Taylor habla del itinerario de Hegel, podemos encontrar esta idea interpretativa, según la cual en este periodo al joven Hegel lo dominan tres intereses y tiene entonces la aspiración de perseguir o de perseverar, digámoslo así, en esos intereses. El primero de ellos tiene que ver con una convicción expresivista. Hemos ya hablado del expresivismo. Es una, digamos, tendencia, una corriente de pensamiento, también una corriente artística, si se le puede ver así, del tiempo de Hegel, cercana a los Sturm und Drang y cercana a los románticos. Digamos que aquí la aspiración se captura en la imagen de una vida completa, una vida integrada, en la que la persona, ¿no? Partiendo de lo que concierne al individuo, ¿no? La persona está en armonía o unificada consigo misma, también con otras personas, formando una sociedad, y también unificada con o unida con la naturaleza de la cual es parte, ¿no? Y esta imagen de armonía o de unidad interna en sus diferentes dimensiones, en la, digamos, en el ideario expresivista está asociada históricamente con la Grecia clásica. Entonces ahí hay una proyección de ciertas necesidades de la época a la Grecia clásica, una proyección histórica, ¿no? Entonces esto es también un motivo que hemos encontrado también en la polémica del panteísmo, en la polémica del espinosismo, la idea de todo y uno, ¿no? Todo es uno, o la totalidad y la unidad como, digamos, expresiones de el ser, ¿no? Que sería, digamos, esta es la primera gran aspiración o la primera gran tendencia, el primer gran interés de Hegel en esta época, el expresivismo. El segundo es, por supuesto, la ilustración, la Aufklärung en su versión germana, sobre todo de nuevo con las figuras de Lessing y Mendelssohn. Encontraremos, por supuesto, muchísimas referencias a Natán el Sabio en estos escritos, la obra de Lessing, en donde pone a Mendelssohn como uno de los personajes principales, justo en el papel de Natán el Sabio, y junto también con Kant, ¿no? Durante los años de Tubinga, Hegel recibe y lee con mucho detenimiento la filosofía moral de Kant, aunque tiene, por supuesto, fuertes reservas, pero le impresiona de manera bastante impactante, digámoslo así, la derivación que hace Kant de la moralidad a partir de la mera razón o de la razón pura, ¿no? Sin, digamos, hacer intervenir los intereses, sin hacer intervenir, digamos, eh, 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 los elementos materiales de la abolición y otras cosas, ¿no? Esto, digamos, que está en el aire y es también algo que le interesa a Hegel. Y por último, hay un interés constante y profundo por, digamos, los fundamentos de la religión cristiana, a pesar de que, digamos, hay una confrontación con la religión y la teología institucionalizada que él recibió como educación en Tübingen, por oposición o, digámoslo así, de una manera reactiva. Hegel tiene siempre muy presente temas que tienen que ver con el cristianismo y con la religión cristiana,
Y entonces encontramos en estos escritos podríamos decirlo así de manera general, una especie de crítica histórica más o menos radical para su momento a la tradición judeocristiana. Entonces ahí están los escritos como el espíritu del cristianismo, los fragmentos también que tienen que ver con la positividad, el texto que se llama La positividad de la religión cristiana, y otros, ¿no? Como la vida de Jesús, ¿no? En este último, por cierto, también de esta época, pone en boca de Jesucristo, del personaje, digamos, de los evangelios, eh, el imperativo categórico, ¿no? Actúa de manera tal que consideres a los demás nunca solo como un medio, eh, sino siempre como un fin en sí mismo. Entonces, digamos, es llamativo que sea Jesús, ¿no? El maestro de la virtud, digámoslo así, quien pronuncie y exprese estas palabras como parte, digamos, de su legado en los ojos de Hegel. Hay mucho más que decir, pero digamos, es importante mencionar, y en esto también sigo a Taylor, eh, y un texto reciente de Günther Zöller, justamente una introducción al pensamiento de Hegel, que por un lado Hegel conservó estas aspiraciones, estos tres intereses a lo largo de su vida y de su carrera y de su pensamiento. Hubo por supuesto varios cambios importantes, pero él pensaba en este momento inicial, el joven Hegel pensaba que estos tres intereses eran conciliables, o para decirlo así, que había una solución de continuidad entre la aspiración de unidad, la aspiración, digamos, de libertad y de autogobierno, la aspiración de unidad del expresivismo, la aspiración de libertad o emancipación o autogobierno provenientes de la ilustración, y la, digamos, aspiración a tener una religión popular, una Volksreligion, que digamos, reactive y pudiera reanudar un sentido comunitario a la vez crítico y no alienado como en la religión positiva, y esto de nuevo se proyecta hacia el ideal de perfección griego, ¿no? Una cierta idealización de la religión griega que es común no solamente a Hegel, sino a muchos otros pensadores de esta época, escritores, ¿no? Entonces, para comentar brevemente estos textitos, y no nos llevaremos mucho tiempo, simplemente es para ubicar y contextualizar y tener un poco presente su contenido, a reserva de hacer alguna lectura en clase, ¿no? Sobre todo de algunos fragmentos, por supuesto, no de todo, ¿no? La positividad, hay muchas cosas importantes. La positividad, me refiero al texto entonces no publicado, insisto, en vida de Hegel, es parte de los escritos juveniles. La positividad de la religión cristiana, eh, digamos que ahí eh, lo que hace Hegel, podríamos decir a grandes rasgos, es ofrecer un gran argumento histórico para dar cuenta de cómo el cristianismo se volvió una religión positiva. Y esto, recuerden, la positividad de una religión es algo indeseable en una religión. Es decir, una religión positiva es una religión autoritaria que demanda obediencia a una serie de preceptos, que demanda la adopción de una serie de creencias incondicionales, y es un argumento de cómo entonces un conjunto de creencias, por ejemplo las que decía practicar Jesús, el personaje de los evangelios, cómo es que una serie de creencias
creó una secta primero, después una iglesia y después un Estado, ¿no? Hay que recordar que en este contexto es muy importante, digamos, el cisma que ha tenido lugar en el seno de la institución religiosa, y Hegel está, digamos, a pesar de que en su región prevalecía el catolicismo, él tiene la convicción que los católicos llaman protestantes, ¿no? El protestantismo, ¿no? Es así que en algún momento de su paso por Tübingen decía, bueno, si somos protestantes hay que protestar. Entonces la religión positiva, esto importa decirlo brevemente, es una religión alienada, una religión que procura la alienación de sus practicantes, ¿no? Y que entonces no es una religión que permita recobrar algún sentido de pertenencia a una comunidad que no sea, digamos, alienado, que no sea, digamos, basado en la obediencia ciega a personas o a credos. Entonces esta falta de conexión con las necesidades y con las aspiraciones de las personas concretas caracteriza a la religión positiva, y en definitiva una religión positiva para Hegel es una religión alienada, es una religión que separa en lugar de unir. Entonces con esta religión contrasta Hegel en este relato histórico. Por supuesto, contrasta Hegel la religión popular, la Volksreligion, que podríamos decir también es una idealización de una posible religión futura, ¿no? No es una, digamos, idealización de la religión popular tal y como la encuentra Hegel, con todo y su componente de, digamos, superchería y de obligación de creencias, incluso en contra de las evidencias, ¿no? Incluso en contra de la razón. Entonces en esto Hegel ha adoptado de alguna manera las lecciones de Kant sobre la religión, ¿no? La idea de la religión dentro de los límites de mera razón, pero a esa propuesta kantiana le faltaría el componente de el amor o de la unidad de una cierta comunidad y también de las personas consigo mismas, ¿no? Entonces la religión popular está contrapuesta a una religión positiva, esta sería la idea, ¿no? Hay mucho que comentar y hay mucho que decir sobre esto. Por ejemplo, también se ha dicho que es un texto de la positividad y también el del espíritu del cristianismo que tienen algunas partes, algunas expresiones antisemitas, porque en la medida en que considera también que, digamos, el judaísmo histórico pues fue una religión alienada y una religión positiva que tuvo que ser, digamos, superada, ¿no? Para utilizar esta terminología de una vez, superada por el cristianismo, ¿no? Es decir, sobre las fallas o sobre, digamos, aquello que en la religión judía era positivo, ¿no? Aquello que era alienado, producía alienación, sobre eso se construyó el cristianismo, el cual a su vez se convirtió en una religión alienada, por más que quizás en la figura del propio Jesús y durante la vida del propio Jesús fuera de una manera distinta, ¿no? Hubiera una renovación de alguna manera, ¿no? Entonces, rápidamente, de este mismo periodo, Eleusis, el poema, ¿no? Hablar un poquito de esto, a reserva de leer algunos fragmentos en clase, ¿no? Importante entonces en este poema varias cosas. Es un poema que le escribe a su viejo amigo Hölderlin, viejo en el sentido de que es un reencuentro, puesto que ambos se habían separado junto con Schelling. Recuerden que
los tres asistieron al seminario de Tübingen y ahí les tocó la revolución, la llamada Revolución Francesa, o al menos la toma de la Bastilla. Y Eleusis, entonces, este poema es un poema que le escribe Hegel desde Berna en vísperas de su reencuentro en Frankfurt, donde bueno, ambos se reencontrarían. Hölderlin después abandonó Frankfurt y Hegel se fue a Jena después de Frankfurt. Hay algunas expresiones de francmasonería. Si les da curiosidad de esto, pueden leer el capítulo correspondiente en el texto biográfico de Eugenio Dont, que se llama Hegel, una vida, si no me equivoco, Eleusis, ¿no? Entonces aquí, digamos, uno de los temas importantes que, digamos, nos conectan con esta secuencia o con este relato del joven Hegel es la idea de unidad, una unidad no que está siendo como sacralizada en la figura de la diosa Ceres, ¿no? Que es la tierra, ¿no? La diosa romana, el nombre romano de la diosa de la tierra, eso es importante. Y entonces la idea de que hay una unidad o es posible recobrar una unidad a través de un cierto tipo de sentimiento amoroso, ¿no? Otra vez el tema del amor y de la pertenencia. Y esta unidad entonces recobrada no puede expresarse, ese es uno de los temas quizá relevantes filosóficamente del poema, esa unidad no puede expresarse adecuadamente mediante conceptos, está más allá de las palabras y del discurso. Y entonces aquí también se vislumbra este tema muy, muy importante, en donde, claro, en el poema la unidad sentida y vivida está más allá de el entendimiento, del Verstand. El entendimiento aquí para Hegel separa y olvida, ¿no? Entonces el entendimiento separa lo que en realidad está unido y olvida la totalidad a la que pertenece la parte que ha separada. Y esto digamos, es un tema muy importante justo en, digamos, el intercambio con Hölderlin, quien también, por supuesto, tenía en el fondo este tema en mente, mucho este tema de la unidad y de la separación y de cómo recobrar la unidad, al grado que Hölderlin proponía una especie de filosofía de la reunificación, fra ningún filosofía, no, nada que ver con la reunificación alemana, la llamada reunificación alemana, que en realidad fue una anexión, la anexión de la República Federal Alemana. Entonces, bueno, podemos hablar mucho más de esto. Incluso hay quienes han visto que en este poema una especie de expresión de amor homosexual, ¿no? Porque por ahí hay algo así como el anhelo, el abrazo del amigo, el momento del abrazo y de la unidad y no sé cuánto. Bueno, entonces lo dejo ahí por si tienen interés y les provoca un poco de curiosidad, aunque sea morbosa, digamos, el poema, ¿no? El Eleusis. Rápidamente comentar sobre el primer programa, el programa más antiguo del sistema del idealismo alemán, ¿no? Entonces, decir primero de este texto que fue recobrado durante la Primera Guerra Mundial por Franz Rosenkrantz, neocantiano de origen judío, 1917, ¿no? se descubrió fragmentos de este manuscrito
Y hay que decir que lo que es seguro es que es de autoría colectiva. Hegel debe haber participado, aunque no hay evidencias de quién fue o quiénes fueron los autores. Se presume con algún tipo de presunción razonable que también participaron de algún modo o de otro Hölderlin y Schelling, ¿no? los, tres, eh, los tres amigos, los tres alegres compadres de Tübingen. Aunque digamos que lo habrían escrito ya en un periodo posterior, después entre Frankfurt y Jena. Recuerden que a la sazón Schelling se encontraba en Jena, y es posible que en ese periodo lo hayan redactado entre los tres. Eh, entonces, muchas cosas raras y quizás sorprendentes en este texto. Hay ciertamente una terminología fichteana, que vimos un poco cosas de Fichte, pero con una fuerte influencia del romanticismo, Sturm und Drang, ¿no? Entonces se propone plantear un sistema filosófico, y debemos decirlo nacional, ¿no? Porque es el idealismo alemán, un sistema filosófico con apellido identitario, ¿no? Alemán, ¿no? ¿Y en qué se basa? En varios conceptos, pero sobre todo en el concepto del yo y en el concepto de naturaleza, pero digamos en un marco o en marcos que involucran lo político, lo histórico y por supuesto lo religioso. Y todo este sistema tiene el propósito, con el propósito de lograr una conciliación. El término alemán es Versöhnung, eh, y que bueno, se podría traducir como reconciliación. Hay un término inglés que se llama atonement, que también captura esta idea, una reconciliación entre mitos y logos. Y de ahí, digamos, en una especie de pedagogía política, ¿no? Recobrar el mito sin demérito de la razón. De ahí que se hable en el texto de este primer programa de una mitología de la razón. Eh, y hay varias expresiones muy interesantes que se pueden revisar con más detalle, eh, con un poco más de tiempo. Eh, entonces, rápidamente algo, y con esto voy a terminar, sobre el escrito de la diferencia, el llamado Differenzschrift, que es la primera publicación de Hegel, ya habiendo ocupado una posición académica en la Universidad de Jena, una universidad, como ya sabemos, muy kantiana, ¿no? La primera cátedra Kant ahí fue ocupada por Reinhold, después por Fichte. No coinciden Hegel con Fichte en Jena, aunque sí coincide por supuesto con Schelling. A Fichte ya lo habían corrido de su posición en la polémica del ateísmo, ¿no? Acusado de ateísmo. Entonces, digamos rápidamente, muy recomendable la lectura de este texto, título largo, ¿no? Sobre la diferencia entre los sistemas filosóficos de Schelling y Fichte. Eh, entonces es el primer escrito publicado en 1801. Quizá la idea central, desgraciadamente no podemos detenernos en los detalles, es que hay una reflexión sobre el papel de la filosofía, y entonces propone que la tarea central de la filosofía, independientemente de cuáles sean los contenidos de los sistemas o las teorías filosóficas, la tarea central de la filosofía es la cancelación de la separación, que es la traducción castellana de la expresión Aufhebung der Entzweiung, que quiere decir justamente superación o cancelación de lo separado o de lo hecho dos, ¿no? De la dualidad, podríamos decir, ¿no? Entonces, esto es muy fuerte, es
un cometido muy fuerte para la filosofía, y entonces hay en este escrito un intento de conciliación muy fuerte de los opuestos, ¿no? Y es muy claro aquí ya, en este primer escrito, es una estrategia, una actitud que Hegel va a conservar a lo largo de su obra, que el intento de conciliación o el logro de la conciliación, más bien dicho, no puede consistir o no puede pasar por la abolición de uno de los opuestos para, en la terminología que usa Hegel aquí, para elevar el otro, el antagónico, a la infinitud, ¿no? Para ser ahora el todo, ¿no? Entonces, digamos, tanto la separación como la identidad deben ambos dimensionarse y no tomarse como absolutos, sino que deben ser entendidos como parte de algo más amplio. Y esto, como también ya vimos en su momento, es un tema de Hölderlin, el texto de Hölderlin sobre el juicio. Dice entonces en una famosa formulación Hegel, en este texto de la diferencia, en el escrito de la diferencia, dice así: pero el absoluto mismo es así la identidad de la identidad y la no identidad. La oposición y la unidad se encuentran ya en el absoluto. Entonces, identidad de la identidad y la no identidad. Este tema, además que es un tema fichtiano, ¿no? En esta cuestión de 3 pasos, ¿no? Es un tema fichtiano, ya estaba de alguna manera en el escrito mencionado anteriormente, que es en el primer programa, ¿no? El primer programa del idealismo alemán. Y lo que pasa es que en lugar de usar el concepto de absoluto, que es el concepto fichtiano, se usa Hegel ahí el concepto de vida o Leben. Y ahí dice entonces en ese contexto la conexión, o sea que la vida pues es la conexión de lo conectado y lo no conectado. Verbindung es el término alemán, ¿no? Esta idea la va a conservar Hegel y la va a retomar en la fenomenología, en el capítulo 4, cuando dice cosas como que la vida prefigura al espíritu, en el sentido en el que la vida es algo más que la suma de los individuos vivos o de las criaturas vivas, y que ese ciclo, que la vida es un ciclo y que, digamos, incluye también lo que no es vida, lo que está muerto. Es una prefiguración, o es una, digamos, idea que Hegel retoma en la fenomenología del espíritu, ya está aquí, digamos, en estos escritos de juventud, especialmente en el escrito de la diferencia y también en el primer programa. Bueno, ya pasamos la media hora. Bueno, espero que este material sirva de motivación para hacer algunas lecturas y echarle un ojo a los escritos de juventud de Hegel. Nos vemos entonces el próximo lunes a las 10 de la mañana. Pásenla lo mejor que puedan.